Hola a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo la cápsula. Espero estén bien. Estoy grabando este video como apoyo para que ustedes puedan ir conformando y escribiendo el marco de referencia. Entiendo que todos los grupos ya entregaron su introducción, por tanto ahora se pueden focalizar en la escritura de su marco de referencia a partir también de lo que ya han definido en términos de los objetivos, las preguntas y sus estudios previos. Entonces el objetivo de este video es describir la estructura retórica prototípica de un marco teórico o marco de referencia, como yo lo denomino. Dos premisas. Lo primero es que esta forma, esta estructura que yo les voy a presentar de cómo escribir o de qué partes deben estar constituido el marco de referencia, eh, está sustentado en un estudio hecho en varias tesis de posgrado y en las que revisan este tipo de segmentos. Y lo segundo importante es que no se trata de un traje forzado, que ustedes tengan que acomodar toda la información de su proyecto, sino que deben incluir todas las partes, pero pueden ir eh, agregando o suspendiendo algunos pasos de acuerdo a lo que sea más conveniente para su proyecto. Eh, en la lingüística se habla mucho de unas estructuras de propósito cuando uno escribe. Por ejemplo, en una carta, ¿no? Está el encabezado y ahí es donde se presenta a quien se dirige, luego se saluda, se indica el propósito, se da el detalle, ¿no? Entonces tiene ciertos segmentos que se concretan en formas lingüísticas a través de oraciones y párrafos para luego em, finalmente lograr el propósito comunicativo de todo el segmento del texto. En este caso, la propuesta que tomamos es de movidas y pasos, que es de un autor que se llama Swales, del concepto, ¿no? Pero luego acá está aplicado a los artículos y a las tesis. Y en el caso del marco teórico, la investigación que yo tomo acá muestra específicamente tres movidas. La primera es la movida más extensa, que tiene que ver con el despliegue de enfoque teórico, y aquí incluimos todos los conceptos o constructos que nosotros hemos desarrollado en nuestra investigación, aquellos que se ponen en relación, ¿no? Por ejemplo, escritura emergente con estudiantes de enseñanza básica, o comprensión lectora, o estrategias de comprensión, o multimodalidad, o perspectiva de género, los diversos tópicos que ustedes han ido estableciendo en sus investigaciones, sean estas empíricas, revisiones bibliográficas o bien diseños. En los diseños también tenemos ejes que guían nuestros temas y aquí es donde se expone los distintos autores que plantean perspectivas diversas respecto de los conceptos o constructos que nosotros estamos trabajando en nuestra investigación, y es aquí donde se desarrolla. Tenemos una siguiente movida que es donde se hace una declaración de un contexto normativo, donde se explica a modo general, en el caso que corresponda, porque no todas las investigaciones tienen este elemento, si es que hay un cambio normativo o una suerte de modificación social, sea internacional o nacional, que implica el por qué estamos desarrollando esta investigación y que en el fondo explica y fundamenta el estudio, y por tanto es necesario explicar. Por ejemplo, en el caso de todos los estudios que están centrados en el contexto de pandemia, se espera que establezcan un segmento de su marco de referencia que explique qué tipo de decisiones, tanto a nivel internacional o nacional, se han tomado para dar o modificado para la enseñanza en contexto de pandemia. Por ejemplo, la tercera movida que se maneja en el marco teórico tiene que ver con la reseña de estudios previos. Yo creo que esto les va a hacer mucho sentido, dado que todos han trabajado ya con al menos 4 o 5 estudios que se relacionan directamente con sus investigaciones, que han expuesto en las clases, ¿no? Y por tanto ya tienen ese detalle, y lo que hay que hacer en este segmento del marco teórico es explicar ya más en detalle, no resumidamente, de qué trata cada una y articularlo, ponerlo en relación para decir que se ha avanzado en los tópicos que nosotros estamos investigando. Como les decía, la movida 2 puede ser optativa, depende mucho del tema que estén trabajando. Si hay, por lo general, referencias a normas, leyes en su introducción, lo más probable es que se requiera algún tipo de apartado de esta naturaleza. Si no hay referencia a normas, leyes o documentos más bien normativos, no es necesario esta movida y solo hacen la 1 y la 3, ¿ya? En el caso de la movida 1, como les decía, es la que tiene mayor
cantidad de páginas que debería tener, porque se articula sobre la base de nuestros conceptos, 2 o 3 conceptos ejes, y cada concepto debiera tener estos 4 pasos, ¿ya? Estos 4 pasos que no necesariamente son consecutivos, puede que se hable primero de uno, después se salte al 2, después al 4 y después se vuelva al 3, nada, no son secuenciales, sino que son segmentos que deben tener cada uno de los apartados de esta movida, ¿no? De los conceptos. Por ejemplo, si trabajo estructura emergente sería uno, luego, por ejemplo, comprensión, ¿no? O percepción de los profesores, los conceptos que ustedes ya tienen definidos en sus objetivos de investigación. En su objetivo general aparecen esos conceptos y debieran ser esos los que están en su marco teórico. Por tanto, esta movida implica que primero ustedes hagan una introducción a esos enfoques teóricos, conceptos o constructos, ¿no? Dependiendo, dar como una mirada panorámica, decir más o menos general qué se concibe, luego exponer ciertas aproximaciones o perspectivas teóricas que se han hecho. Por ejemplo, si usted va a estudiar la comprensión en básica, definirá cuál es la preocupación que se ha tenido respecto de la comprensión y luego qué tipo de abordajes teóricos se han dado para explicar los procesos de comprensión y cómo esos constructos o conceptos se vinculan directamente con su propuesta. Y después entonces lo que hace es desglosar cada uno de los detalles, por ejemplo, cómo se concibe, qué niveles de comprensión plantean ciertos autores, desde qué mirada lo están haciendo. Acá tengo un ejemplo concreto de un artículo de María Constanza Razzoli, se llama Teorías implícitas sobre la escritura académica en estudiantes de programas de formación inicial, inciden en el desempeño escrito. Como podemos apreciar, aquí se pueden ver los conceptos, teorías implícitas, escritura académica y estudiantes en formación inicial docente. Ya vamos a ver el constructo específico que se llama teorías implícitas como parte de esta primera movida. Cómo aquí la autora desarrolla el concepto de teorías implícitas a partir de la perspectiva de diversos autores. Vemos acá, por ejemplo, el título dice Teorías implícitas sobre la escritura de estudiantes y profesores. Hace entonces una introducción, dice en que plantea un poco qué son las teorías implícitas y cómo las personas, en este caso los estudiantes y los profesores, desarrollan esas teorías. ¿Ya? Este PowerPoint ustedes lo pueden revisar en la plataforma si lo quieren leer en mayor detalle, pero para no hacer tan extensa la cápsula no voy a leer tanto en detalle estos segmentos. ¿Ya? Aquí entonces la profesora, la investigadora, hace esta introducción a lo que es la teoría implícita, ¿no? Si usted tiene el concepto de comprensión, de goce lector, de escritura emergente, puede hacer una introducción de eso, etc. Luego viene el paso 2, en que se exponen resumidamente las formas en que se ha abordado ese constructo o concepto o teoría. ¿Ya? En este caso, la autora plantea que existen varias tipologías o descripciones de teorías implícitas y que, pero que más o menos aluden a lo mismo, y ellas las segmenta y dice, están las superficiales, las estoy marcando, superficiales o profunda, que sería un tipo de tipología, ¿no? O sea, hay teorías implícitas superficiales y profundas que están desarrolladas por los autores entre paréntesis. Luego habría otra perspectiva que las agrupa en transmisión o transeccionales, otras que las agrupa en el decir, teoría del decir o de transformar el conocimiento, que son dos oposiciones, y luego las reproductivas o constructivas, ¿no? Si se fijan, acá hay 4 tipologías, tal como ella dice, en que se van estableciendo un paralelismo, ¿no? La primera tipología, superficial y profunda, la segunda, de transmisión o transeccionales, la tercera, de decir o transformar el conocimiento, y la última, reproductivas o constructivas, ¿ya? Y ella hace las referencias correspondientes, entre paréntesis, en cada una de estas tipologías. Entonces las explica, las expone de manera las enuncia en el fondo, ya en este segmento. Entonces uno podría decir, mire, para el concepto de goce lector, que se entiende como tal, como tal idea, las visiones o las investigaciones muestran que hay 3 concepciones. La A está sustentada por estos autores, la B está sustentada por estos otros y la C por estos otros. Y luego aquí lo que hace es ir comenzando a explicar, ¿no?
el desglose de estas teorías, ¿no? Que es el paso 4 y no el paso 3. Ojo que aquí se lo salta, ¿no? Porque no es consecutivo, sino que la idea es que estén los 4 pasos, pero no necesariamente de manera consecutiva. Quizás el primero es obviamente más requerido al inicio, pero el resto puede uno ir articulándolo de acuerdo a las necesidades de sus investigaciones. Entonces aquí explica, por ejemplo, lo que son las teorías transaccionales, que son propias de escritores experimentados y se caracterizan por transformar el conocimiento, poniendo en diálogo diversas voces y problematizando las posturas investigadas, para así crear puntos de vista originales que constituyan un aporte, ¿no? Ahí va explicando cada una de las teorías, ¿no? Ha explicado la de superficie profunda, las de transmisión, en este segmento del marco teórico. Y acá lo que hace es vincularlo en forma en el paso 3. Dice, a partir de lo anterior, ¿no? De todo el desglose que ha hecho de los enfoques, se concluye, ella propone que las teorías implícitas median, y aquí hay una vinculación, la interacción entre los lectores y escritores y sus procesos de producción y el texto que escriben, incrementando o limitando los niveles de desempeño. Esa es como su gran síntesis de lo que ha expuesto. Por ello, conocerla resulta fundamental para comprender de qué modo es posible lograr un cambio conceptual en estas y así elevar las competencias del estudiante del sistema. ¿Ya? Esa sería entonces la primera movida. Recuerden que esta movida es la estructura que debe tener cada uno de sus conceptos, ¿ya? Por tanto, se va a repetir para el concepto 1, introducción, exposición, vinculación y desglose. Para el concepto 2, introducción, exposición y así sucesivamente. Y si tienen un concepto 3, también pasaría lo mismo, ¿ya? Ahora vamos a la movida 2 que tiene que ver con el contexto, declaración de un contexto normativo. Ya, esto, como les digo, insisto, se trata de una movida que puede ser optativa, es decir, que no es obligación ponerla, depende si es que usted necesita explicar que han habido cambios normativos en el contexto internacional o en el contexto nacional. Por ahí, por ejemplo, hay un estudio de ustedes que está trabajando con los cambios de la prueba de ingreso a la universidad. Ahí se exige un contexto normativo. O quizá el del que trabaja en la perspectiva de género, quizás podría uno hablar de cómo ha ido transformándose en el ámbito internacional y nacional este enfoque en la educación, o bien el tema de la multimodalidad, ¿no? Si quieren incluir a lo mejor aspectos que tienen que ver con los cambios o la inclusión en los planes y programas del ministerio. ¿Ya? Eso lo definen ustedes dependiendo si es relevante para ese estudio o no. En el caso que la incluyan, se requiere que tenga una introducción a las normas que hay, que son pertinentes para su estudio, luego que la expongan de manera general, no muy detallada, de manera sucinta, y después conceptualizan esta normativa y cómo se explican o cómo son un aporte para lo que están haciendo. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de este artículo que se llama Comprender la educación inclusiva, chilena, programa de política de investigación educativa, de Dominic Mangi y otros autores. Acá hay un segmento de su marco teórico que se llama Política Internacional, Políticas Internacionales y Preocupaciones Universales. Y acá lo que hacen en esta exposición es, en el primer paso, hacer esta introducción, decir que las políticas constituyen un lineamiento en cuanto a la educación, ¿no? Sobre todo a nivel internacional y también a nivel nacional, y después van detallando qué aporta cada una de esas políticas o declaraciones que se han hecho a nivel internacional. ¿Ya? Y finalmente hay una conceptualización, ¿no? Acá, a partir de lo que ellos desarrollaron y revisaron estos documentos normativos, leyes, declaraciones, decretos, planes y programas, todo lo que publica el ministerio se transforma como en cierta normativa, ¿no? Y ellas y ellos concluyen, la noción de inclusión comienza a acuñarse en las políticas internacionales. Primero, en el año 2006 se emplea el concepto de inclusión asociado a un grupo de personas que intencionalmente se reconocen en situación de exclusión, las personas con discapacidad, y ahí hacen una cita, ¿no?, de la UNESCO. Reitera temas como educación universal, igualdad de oportunidad y participación social efectiva, señalando la importancia de asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles de enseñanza, donde las personas no pueden ser excluidas. ¿Ya? Esa es la conceptualización. Y finalmente tenemos la reseña, que lo que tienen que hacer básicamente ustedes es ampliar lo que ya han presentado en su introducción, detallando cada uno de los estudios, de los 4 o 5 estudios que han revisado en su propuesta de introducción. Aquí lo explican y lo relacionan, y ese sería el apartado de estado del arte o estudios previos, que también se conoce. Entonces, a partir de esto,
Lo que yo le estoy pidiendo es que ustedes escriban una introducción al tema del concepto 1, 2 o 3, las exposiciones, las relaciones, ¿no? Es optativo lo normativo y finalmente los estudios previos, como los he señalado. Todo esto vamos a partir antes de ponernos a escribir y les voy a pedir que el sábado 7 o el jueves 5 expongan, dependiendo del horario que les corresponda, expongan sobre sus esquemas de marco de referencia.